Todo lo que voy a hablar ahora lo va a poder ver, no en la página, perdón, en el canal de Capacitando a los Santos. Es un canal de YouTube. Así que vamos a pensar en la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Qué piensan? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios? Hay mucha gente que le tiene miedo a la voluntad de Dios porque cree que si hace la voluntad de Dios, Dios lo va a mandar a la China, a Israel, a Ucrania. No, no. La voluntad de Dios tiene adjetivos calificativos muy buenos y abran su Biblia en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. ¿Lo tienen? Lo voy a leer para ustedes y después vamos a buscar algo juntos. Dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Acá hay adjetivos calificativos, hay algo que dice cómo es la voluntad de Dios. ¿Quién me lo dice primero? Un adjetivo calificativo es algo que describe lo que estamos hablando. Entonces, la voluntad de Dios es agradable, perfecta. ¿Qué más? Falta uno. Santo no dice acá, hay que decir lo que dice la Biblia. Es buena, es agradable y es perfecta. ¿Es buena para nosotros? Sí, siempre. ¿Es agradable para nosotros? A veces no. A veces no nos gusta. ¿A quién te gustó pasar un tiempito en el hospital? No. Si me decís que te gustó, te diría, no es fácil. Pero estando en el hospital, ¿aprendiste? Claro. Cuando me ha tocado estar en el hospital, la mayoría de las veces puedo compartir el Evangelio y después aprendo y Dios trabaja en mi corazón. Pero tres cosas que dice, buena, agradable y perfecta. Si vamos a Jeremías, capítulo 29, versículo 11, dice que Dios tiene pensamientos para nosotros, pensamientos de paz. Entonces la voluntad de Dios siempre es buena para nosotros, siempre es agradable y siempre es perfecta. Ahora fíjense, en el versículo 2 dice, conformar, transformar, renovar para poder comprobar. Esos son verbos que nosotros a veces los pasamos por alto. Pero el primero, ¿cuál es? Conformar. ¿Cómo se hace una gelatina? Se compra harina, se compra, aparte de harina, ¿qué más lleva? Sal. Se compra harina, se compra sal. ¿Qué más? Una gelatina. Es que yo no sé cocinar, dígame cómo se hace una gelatina. Se compra un paquete de gelatina y se pone al horno. ¿Es agua caliente entonces? Sí, sé cocinar. Una gelatina. Se compra el agua caliente. ¿Se compra el agua caliente? Claro, porque hay que pagarla. Se toma el agua caliente. Es que Martín me enseñó a cocinar. Se echa el polvito de gelatina y se pone en la refri, ¿sí o no? ¿Y qué forma toma? Si el pote que voy a usar es así, ¿qué forma va a tener la gelatina? Así. Si es así, así. ¿Por qué? Porque se conforma al molde. ¿A qué te pareces? Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que ser semejantes a Cristo ¿en qué? En todo. Ahora, en más de una oportunidad, nos parecemos más a todo lo que el mundo ofrece que a nuestro Dios. Sin embargo, fíjense lo que dice, no se conformen a este siglo. ¿Qué es este siglo? Bueno, este siglo es todo lo que estamos viendo. A ver, el otro día, creo que fue ayer, Adri me mostraba un post, un videíto del celular. El celular reemplazó a la linterna, reemplazó a la computadora, reemplazó a... ¿qué más reemplazó?
a la calculadora, reemplazó a todo. ¿Es bueno o es malo? Depende cómo lo uses, porque el celular te sirve para comunicarte, pero también desplazó un montón de cosas. Y también con el celular podés ver pornografía, podés mensajearte y hacer cosas que no son correctas. Todo es bueno o es malo, depende cómo yo lo use. Estar en el mundo, nosotros estamos, pero no somos del mundo, entonces no me tengo que conformar al mundo. Y fíjense qué fácil es estudiar la Biblia. Si ustedes miran los versículos anteriores, en el versículo 36 dice, porque de Él, después ¿cómo sigue? Versículo 36 del capítulo 11 de Romanos, porque de Él, después ¿cómo sigue? Por Él, y después, para Él. ¿Son algunas cosas? No, son todas las cosas. Por Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Así que, y ese así que es un condicional. Así que les ruego que presenten su cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es el momento donde usted tiene que pensar, ¿a quién le es fiel? Yo puedo ser infiel, pero Dios permanece fiel. Antes que empezamos, y no estaban todos, yo pregunté, ¿son fieles a Dios o son fieles a José y Leda? Bueno, yo quiero ser fiel a Dios. Y aunque yo sea infiel, Él permanece fiel. Pero fíjense, ¿me tengo que presentar? Sí, ¿qué tengo que presentar? Mi cuerpo. Cuando hablo del cuerpo, hablo de todo mi ser. Señor, acá estoy dispuesto a que hagas lo que quieras. Cuando yo le digo que voy a presentar, lo hago racionalmente, ¿por qué? Porque lo hago pensando. La primera decisión es la salvación. La segunda decisión importante es el señorío. Dios quiere ser mi Señor. ¿Es su Señor? Ahora, después dice que yo soy un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y empieza, no me conformo. Y entonces me transformo. ¿Qué es una transformación? ¿Cuántos se acuerdan lo que es la metamorfosis? ¿O alguien vio alguna vez cómo de un gusanito aparece una mariposa? ¿Y alguna vez podés pensar que una mariposa diga qué cochino gusano fui? No, ¿por qué? Porque fue transformado de algo feo a algo lindo. Nosotros no nos podemos conformar a lo que ofrece, pero nos transformamos. ¿A qué? A la imagen de Cristo. Porque seremos semejantes a Él un día en todo. Hoy no, pero así como somos salvos, un día Dios va a transformar nuestro cuerpo. Así que el primer verbo es no conformarse, el segundo verbo es transformarse. Pero ¿cómo me transformo? A veces escucho decir, y yo también lo decía al principio, es que tal persona cambió mucho. Si una persona es salva, no cambió, fue transformada. ¿Por qué? Porque es trasladada de las tinieblas a la luz, del reino de Satanás al reino de Cristo, de ser un hijo del diablo a ser un hijo de Dios. Es una transformación, ya no soy lo que era, soy un hijo de Dios. Piense un poquito y obviamente no me lo pueden contestar. Si usted mira su corazón y su interior, lo que usted hace hoy, ¿lo hacía hace un año? Seguramente no. ¿Por qué? Porque si usted conoce a Cristo, ha hecho cambios. Ahora, ¿cómo conozco a Cristo? La salvación es conocerle y le conozco a través de la lectura. Nosotros venimos de San José, eso implica que tuvimos que levantarnos un poco más temprano que ustedes. Así que como me levanto más temprano, no toco la Biblia porque tengo que salir para llegar a la iglesia. No, la Biblia es prioridad. Lo primero que quiero hacer es encontrarme con Dios para conocerle. El conocerle me va a ir haciendo parecido a Él. Así que no me conformo, me transformo. ¿Cómo? Por medio de la renovación. ¿De qué? De mi entendimiento. Fíjense conmigo, 1 Corintios, capítulo 2. Versículo 16. ¿Lo tienen?
A ver, el que lo tiene lo lee fuerte. 2:16 de 1 Corintios. Fuerte. ¿Alguien que sepa leer? Sí, 1 Corintios 2:16. Bien, ¿qué tenemos? Pero, gracias, tenemos la mente de Cristo, no dice tendremos o tuvimos, dice tenemos, pero la mente de Cristo tiene que ser llena de la palabra de Dios y es lo que va haciendo la renovación de mi entendimiento. Hay un momento donde a través de la lectura y a través de la oración yo empiezo a sentir lo que Dios siente. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a mirar a las personas con compasión. Yo les contaba recién la tristeza que me da pensar en personas que mueren sin Cristo, porque sin Cristo no hay esperanza. Nosotros tenemos 24 horas por día, 140 y... no me acuerdo, minutos por día, 24 horas, 24 por 7 son 168. ¿Cuánto tiempo pasás mirando la Biblia y aprendiendo de Dios? Y no me gusta que diga, no, Dios es todo, Dios es mi prioridad. No, Dios tiene que ser todo o nada. Ahora, volvemos a Romanos y dice, no se conformen en este siglo, conformar, transformar, renovar. ¿Para qué? Para que yo pueda comprobar. ¿Saben lo que significa comprobar? Verificar. Para que yo pueda verificar. ¿Qué significa verificar? Algo que está haciendo uno y volverlo a repasar. Claro, yo voy a verificar que esto esté bien hecho. Yo voy a verificar que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Primero, no me tengo que conformar a este siglo. Me tengo que transformar, ¿a qué? A la imagen de Cristo. Me tengo que renovar. ¿Qué tengo que renovar? Mi mente. No puedo pensar como pensaba antes. Y entonces voy a poder comprobar. Efesios capítulo 4. Versículo 22. Muy conocido. Creo que cualquiera de ustedes lo podría decir de memoria. ¿Sí o no? Sí. Y el tema no está en lo que sabemos, está en lo que practicamos. Capítulo 4, versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿cuál es el verbo ahí? Despojarse. Efesios capítulo 4, en cuanto a la pasada manera de vivir, versículo 22, despojarse del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Todos los que estamos acá, sin ninguna excepción, nacimos pecadores y fuimos contaminados por el pecado y seguramente en algún momento todos los vicios se te pegaron. Ahora, un cristiano puede o no puede decir malas palabras. Claro que puede, no debe. ¿Y qué es una mala palabra? Una mala palabra es cualquier palabra que no edifique. ¿Qué es una truanería, como dice acá? Una truanería es hacerle burla a alguien por un defecto físico o por lo que sea. Entonces, me tengo que despojar de este viejo hombre que está viciado, porque el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo y ya no está, y debe ser transformado. Pero después que me despojo, otra vez aparece la misma palabra que Romanos, dice renovaos en el espíritu de vuestra mente. Así que otra vez hay verbos, despojarse, renovar. Y después, vestir del nuevo hombre, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Me despojo, me renuevo, me visto. ¿De qué cosas se tendría que despojar usted para poder vivir una vida cristiana donde usted tenga satisfacción de decir, estoy disfrutando al Señor? Piense. Alguien me dice, es que las malas palabras se me escapan. No se te puede escapar lo que no está dentro. Es que el chiquito se me escapó. Si un nene se te escapa es porque la puerta estaba abierta. Si una mala palabra se te escapa o cualquier otra se te escapa, es porque está dentro tuyo.
Nada se escapa que no esté adentro. El Señor Jesús dice que de nuestro corazón salen malos pensamientos, homicidios, fornicaciones, todo lo malo sale de adentro, así que no se te va a escapar, sale de ahí. ¿Qué tenés adentro que todavía no confesaste y entregaste a Dios? Ahora, ¿cómo hago? Porque yo lucho igual que ustedes con cosas que no quiero hacer. Entonces tengo que cada día decir, Señor, la gracia de Dios me tiene que enseñar a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Y tengo que renunciar, decir, no quiero hacerlo más. Es como, me desvisto, me pego un baño y me vuelvo a poner la misma ropa. ¿Por qué no? Porque está sucia. Si me desvisto y me baño, me renové, me refresqué, y cuando me visto, me pongo ropa limpia. ¿De qué me tengo que vestir? Del nuevo hombre. El nuevo hombre fue creado según Dios. ¿Creado según Dios? Sí, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. A imagen y semejanza de Dios. ¡Wow! Así como Él es, somos nosotros en este mundo. Tenemos que comportarnos como imitadores de Dios. Y después, ¿qué dice? Por lo cual, versículo 25, ¿desechando qué? La mentira. El que desecha la mentira, ¿qué tiene que hacer? Hablar la verdad, ahí lo dice. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo. ¿Por qué tengo que desechar la mentira y hablar la verdad? Ahí el versículo lo dice, mírenlo. Versículo 25 del capítulo 4 de Efesios. Por lo cual, desechando la mentira, de hablar cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Por qué tengo que desechar la mentira y hablar la verdad? Porque somos miembros de un mismo cuerpo. Si yo le miento, me estoy mintiendo a mí mismo, somos parte del mismo cuerpo. No hay opción para una mentirita blanca, como dice la gente, o para una media verdad. Cuando Abraham dijo que su esposa era su hermana, ¿dijo la verdad? No, dijo una media verdad, terminó mintiendo. ¿Y qué pasó? Casi la pierde. Y nosotros, por una cuestión cultural, en más de una oportunidad, mentimos. A ver si le suena familiar. Ahorita llego y vos estás en tu casa y la persona está en Punta Arenas y le decís, ahorita llego. ¿Es verdad o es mentira? Es mentira. Ah, pero todos lo hacen. Que todos lo hagan no quiere decir que sea correcto. Es una media verdad. Hay muchas cosas culturales que tenemos que desechar. ¿Por qué? Porque puede ser que todos lo hagan, pero no es correcto. Así que, el versículo 26 que dice, airaos. ¿Me puedo enojar? Claro que me puedo enojar, lo que no puedo es pecar. ¿Y cómo hago para enojarme sin pecar? Algo que creo que la mayoría vivimos confesando es el enojo. Me puedo airar, pero no puedo pecar. Me tiene que enojar lo que a Dios le enoja. Por ejemplo, ¿qué me puede enojar? Y enojarme no quiere decir que hagas una rabieta. Me enoja pensar en que haya gente que conozca a Dios y no se comporte como tal. Yo venía hablando con alguien, ¿cómo puede ser que la gente no quiera congregarse? ¿Será que no conoce la Biblia? Claro que conoce la Biblia. Lo que no conoce es al Dios de la Biblia. Porque si conociéramos al Dios de la Biblia me congrego, no porque es una orden, sino porque necesito. Ahora fíjense, interesante, versículo 27 dice, ¿no deis lugar a quién? ¿Qué es darle lugar al diablo? Hay un viejo dicho que dice, el diablo te ofrece mucho, te da poco y te quita todo. ¿Lo escucharon ese dicho más de una vez? Cuando el Señor Jesús estaba siendo tentado, todos los reinos te ofrezco. ¿Con qué se defendió Jesús? Muy bien, con la palabra de Dios. ¿Conoce la palabra de Dios? Si el diablo viene, si fuera así tan literal que no lo es, y viene, acá estoy, y golpea tu puerta y te tienta directamente, ¿tenés cómo responderle? ¿Conocés la palabra de Dios? Más que conocer la palabra de Dios, ¿conoces a Dios?
porque le das un poquito de lugar y se toma todo. Es interesante que el mismo apóstol Pablo aquí en Efesios nos da toda la armadura de Dios para que podamos resistir. Toda, no un poquito. Porque claro que te ofrece mucho, claro que el pecado es lindo. ¿Qué es malo? Las consecuencias. Ahora, fíjense cómo sigue. El que hurtaba, el que robaba, ¿qué tiene que hacer? No robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Cuándo fue la última vez que usted robó? Uy, qué pregunta, ¿no? ¿En qué cosas podemos robar? A ver, un ladrón no es aquel que asalta una pulpería o que asalta un banco. ¿Trabajamos cuántas horas por día? 8, mínimo. Pero ¿qué pasa si entras a las 7 de la mañana, 7:30 estás esperando que sea la hora del café, o sea, a las 9, así que ya vas más lento? A las 9 te vas al café y como todos se toman 1 hora, te tomas 1 hora y no media, así que ya le robaste media hora. Después te toca tu hora de comer. Y después, en lugar de irte a las 4, 3:30, ya estás listo esperando salir. ¿Qué robaste? Tiempo. ¿Por qué? Porque te están pagando para trabajar. ¿Qué otra forma de robar? Una forma de robar muy sutil. Hay personas que trabajan en oficinas. Entonces, necesito fotocopia. Ah, sí, en mi oficina hay fotocopiadora, yo la hago. ¿Pero cómo? ¿La fotocopiadora no es de la oficina? Sí, pero esto es para el Señor. ¿Para qué Señor? Será para el diablo, porque Dios no te pide que robes. Es que voy a sacarme un lapicero. Es que acá hay muchos. Que haya muchos no quiere decir que puedas. ¿Se dan cuenta que es fácil? Puedo robar tiempo, puedo robar bienes. Es que todos lo hacen. El que hurtaba, no hurte más. Claro, puede ser que haya personas ladronas, pero acá estamos hablando de nosotros, que podemos robar tiempo, podemos robar cosas. Y después, versículo 29, ¿qué dice? Lo dijimos recién, ninguna palabra podrida o corrompida salga de vuestra boca. Y hay un contraste. ¿Qué es un contraste? Esto podés, esto no podés. Ninguna palabra salga. ¿Y entonces qué tiene que salir? Sino la que, el sino marca la diferencia ahí. Sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. ¿Qué palabras le pueden hacer mal a una persona? Yo nací en Argentina y hay palabras que yo uso aquí que no las usaría en Argentina. ¿Por qué? Porque por una cuestión de cultura podría afectar. Ahora, nosotros sabemos lo que son palabras que edifican o no edifican, las que son corruptas o no son corruptas. Hay palabras que para mí no tienen ningún significado. Por ejemplo, si yo le digo, ¿qué haces, che? ¿Cómo estás? ¿Me entendés lo que te digo? No, no me entiendes. ¿Por qué? Porque puede ser que lo haya escuchado, pero no entiende la connotación de lo que es el che. De hecho, en el mismo Argentina, en Buenos Aires se entiende perfectamente el che, en algunos otros lugares no se usa. Y para algunas personas podría ser hasta molesto que le digan así. Si yo acá a la señora, en lugar de decirle decirle doña, la llamo por el nombre, se puede molestar. ¿Por qué? Porque en Costa Rica se utiliza el don o el doña. Fíjense qué sutil. No, pero es que yo soy argentino, así que yo le voy a decir Adri. No, es doña Adri. ¿Por qué es doña Adri? Porque estoy en Costa Rica. Salvo que ella me dé permiso para llamarle de otra manera. Cualquier cosa que pueda molestar. A mí se me molestó una señora una vez porque la llamé por su nombre. Y me dijo, yo soy doña. Sí, tiene razón. Entonces, fíjense, ninguna palabra corrompida. Entonces, ¿qué palabras tengo que usar? Las que sean buenas, las que edifiquen. ¿Edifico o callo? Cada vez que conversás con alguien, ¿conoces más al Señor o te alejas del Señor? Y después, ¿qué pasa si yo no cumplo con nada de eso?
El versículo 30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Poner triste a Dios. ¿Cómo pongo triste a Dios? Haciendo todo lo anterior, dándole lugar al diablo, hurtando, palabras deshonestas, entonces pongo triste a Dios. Cuando un cristiano está triste es porque contristó al Espíritu Santo de Dios. Y es muy interesante ver lo que dice después, quítense. ¿Qué se tiene que quitar de mí? A ver, ¿quién me menciona? Versículo 31. ¿Cuál es la primera cosa que se tiene que quitar? Amargura. ¿La segunda? ¿La tercera? ¿La cuarta? ¿La quinta? Y toda malicia. La primera es amargura. Y la amargura es como el mal aliento. ¿Nunca tuviste cerca una persona con mal aliento? Yo padezco de mal aliento y mi esposa me vive dando caramelos. Cada vez que ella me da un confite, me doy cuenta que tengo mal aliento. ¿Por qué? Porque me da un confite. ¿Te gusta estar al lado de una persona que tiene mal aliento? Lo que pasa es que los que tenemos mal aliento no nos damos cuenta. Pero los que están alrededor, sí, por eso me da un caramelo. Miren, me dio todo esto. ¿Seré que tendré mal aliento? Ahora llegué y Esteban me lo entregó. Se ve, me parece que la hablé de cerca. La amargura es como el mal aliento. Solamente se da cuenta el que la tiene. La amargura no te va a dejar crecer y conocer al Señor y va a contaminar todo lo que rodea. Fíjese conmigo el libro de Hebreos. Así que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Hebreos capítulo 12. Versículo 15. Mirad bien. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien. No sea que alguno deje de disfrutar, la palabra alcanzar es disfrutar ahí, la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Conocen ese versículo? Claro que lo conocen. ¿Y por qué hay gente que no disfruta a Dios? Porque está amargado. Está amargado con la vida, está amargado con su cuerpo, se mira al espejo y no se ve bien. Está amargado con la sociedad. Entonces va contaminando todo. Resulta que voy y me acerco a hablar con ella y le cuento algo negativo, y me acerco a hablar con ella y le cuento algo negativo, y le cuento algo de otro. No puedo disfrutar a Dios y voy contaminando todo. ¿Y qué dice el versículo de Efesios? Quítese toda amargura. Cuando hay amargura, es como una seguidilla. Cuando hay amargura hay enojo, que es el segundo que sigue. Volvamos a Efesios. Quítese toda amargura y quítese todo enojo. La persona amargada está enojada. Hay personas que están amargadas porque su cuerpo, porque su nariz, porque su panza, qué sé yo. Por lo que sea. Amargadas con la vida, amargados con los padres. Es que mi papá no me dio lo que yo quería. Tu papá tiene que darte lo que necesitaba y a veces por ahí no tenés papá o no tenés mamá. Pero tenés a Dios. Ahora, el enojo. Y después, la ira. Después, la gritería. Y así es una seguidilla. Otra vez aparece un contraste. No tengo que tener esto. Entonces, antes bien, sed benignos, o sea, enseñables, unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros. ¿De qué manera tengo que perdonar? Ahí lo dice. Como Dios también me perdonó a mí. Literalmente dice, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, tengo que ser benigno, misericordioso, no dando lo que la persona se merece, dándole lo que no se merece. Tengo que cuidar y pensar en misericordia, ponerme en la piel de la otra persona, pensar por qué está haciendo lo que está haciendo. Entonces, perdono. Pero cuando perdonás tenés que pensar, ¿qué cosas te perdonó Dios? Todos los pecados.
Si nosotros entendiéramos todo lo que nos perdonó Dios, no habría enemistades, no habría pleitos, no habría divorcios, no existiría eso. Ya no sos más mi amigo. O sos amigo o nunca lo fuiste. Porque amigo es aquel que da la vida por el otro. Yo tengo muchos conocidos y me di cuenta en los momentos más difíciles quiénes eran mis amigos. ¿Por qué? Porque el amigo es fiel. Entonces, ¿qué tengo que entender? El perdón. Ahora, el perdón de Dios es personal. Dios te perdonó tu pecado. Y ese pecado que Dios te perdonó, tenés que mirar y decir, lo dejé y nunca más. Pensemos en la Biblia, un poquito, miren la Biblia y piensen personas que fueron perdonadas y las vemos diferentes. ¿De quién se acuerdan? Personas que han pecado mal, dirían en Argentina. Personas que se comportaron muy mal, pero que de golpe las ves diferentes. Dios las menciona como personas excelentes. ¿Quién puede ser una? Pablo, muy bien Esteban. Pablo, perseguidor, mató gente. Y el apóstol Pablo, el predicador. Pablo no andaba agachado por cómo pecó. En algunos momentos contó quién había sido, pero siempre hizo énfasis en lo que era. ¿Quién más aparte de Pablo? A ver. Pedro. Negó al Señor y después lo vemos predicando transformado. En el Antiguo Testamento, David, adúltero, mentiroso. ¿Y cómo lo vemos? Un hombre conforme al corazón de Dios. Y mirás, Hebreos 11, y ves un montón de personas y ves que actuaron por fe, y justo anoche hablaba de este tema yo, y su fe puesta en el autor de la fe, limpió sus vidas y los transformó. Entonces, ¿la voluntad de Dios es buena? Sí. ¿Es agradable? Sí. ¿Es perfecta? Sí. ¿Cómo hago para que la voluntad de Dios sea algo práctico en mi vida? Leyendo la Biblia, llenando mi mente de Cristo. Y algunas cosas que la voluntad de Dios va a hacer. En primer lugar, no tengo que pensar si lo hago o no lo hago. Voy a la palabra de Dios y la palabra de Dios me dirige donde tengo que ir. ¿Por qué? Porque es mi guía, es la lámpara que yo sigo todos los días. El día que no leas la Biblia te perdés la posibilidad de haber estado con Dios. ¿Qué más hace la voluntad de Dios? Me ayuda a ser sabio, porque tomo la Biblia, la pongo en práctica y disfruto de sabiduría. ¿Qué más hace la voluntad de Dios? Me deleito en Dios y Él me concede los deseos de mi corazón. Pero para deleitarme en Dios tengo que leer la Biblia. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo lees la Biblia por día o por semana? Si haríamos una encuesta en este momento de los últimos 7 días, nada más, y todos seríamos honestos y preguntaríamos, bueno, no contestes, ¿cuántos días leíste la Biblia esta semana? Y él me dice, honestamente, 3. Ella me dice 7. A ella, la registra de ella, me dice 9 días a la semana. ¿Está bien 9 días a la semana? ¿Por qué no está bien? Porque la semana tiene 7. Si hacemos una encuesta, ¿cuánto leíste? Si no lees la Biblia, ahora, ¿para qué vas a leer la Biblia? Para conocer a Dios. ¿Querés conocer la voluntad de Dios? Necesitas gastar tiempo en la Biblia. Me gustaría